Listo, ya se encuentra grabando. Entonces, les decía que, pues básicamente, la literatura que teníamos, que es esta, que va en términos de cálculo de CRC y LRC. Digamos que no voy a leer el asunto, sino que pues voy a tratar como de exponer los aspectos más importantes. Les decía, pues en una sesión anterior, que la idea de estos códigos de redundancia cíclica es la de detectar errores en la trama. Estos todavía no los corrigen, solamente los detectan. Eh, y pues obviamente después de la detección, eh, pues vendrá la solicitud de volver a enviar la trama. ¿Cuál es la diferencia entre estos códigos y, por ejemplo, poner simplemente un bit de paridad? La diferencia básicamente es que el bit de paridad, cuando mucho puede ver que un bit de la trama está mal. El problema es cuando no es un bit sino dos, porque cuando son dos bits que están mal, se empareja el asunto y el bit de paridad pues carece ya de función. Entonces, con estos códigos, pues ya no se basa es en el número de bits, sino que se basa en un código único en donde el código representa a toda la trama que hay de ahí para atrás. Y como el algoritmo es el mismo en ambos casos, y de hecho por eso aparece esta primera parte aquí, que es lo que se llama el polinomio de generación, ¿sí? El polinomio de generación es decirle al receptor cómo es que debería decodificar los datos. Es como un código, aunque esto no pretende ser codificación, pero es un código de llave abierta, es decir, que ambos extremos conocen la forma de decodificar, ¿sí? Este código que se genera ahí en el CRC precisamente tiene una forma de codificación en donde en ambos casos se conoce y por tanto tanto el emisor como el receptor pueden seguir el mismo procedimiento y al seguir el mismo procedimiento pues se puede ajustar la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío una trama, el emisor toma este polinomio generador conocido por ambos, ¿sí? Que en el caso de Modbus específicamente, el polinomio es un polinomio representado por A001, ¿sí? Ese es el escogido para Modbus. Eso tiene sus razones, pero digamos que vamos a decir que ese fue el que se escogió para Modbus, este A001. Entonces, ese polinomio generador, que se llama polinomio porque es una representación más o menos de dónde están los bits, eh, lo va a tomar tanto el emisor y el receptor y va a desarrollar este procedimiento que está acá, ¿sí? Entonces, él va a tener un registro, él va a tener un registro que es el registro CRC. Entonces, primera cosa que yo vi que de pronto dentro de las preguntas que me hicieron, este registro inicia con una palabra FF, es decir, todo en unos. Y es un registro que mide 16 bits. Entonces, este inicia así, pero este registro a medida que yo voy haciendo los pasos va cambiando. ¿Sí? Lo que uno va haciendo después, por ejemplo, de hacer un XOR o de hacer un corrimiento, es modificar este registro. Entonces, en el primer paso, él toma este registro y le hace un XOR con el primer byte de la trama. ¿Por qué se toma por byte? Porque es que las tramas son variables, ¿sí? Por ejemplo, una trama Modbus típica, recuerden que viene
acá el campo de ID, ¿cierto? Que es un byte. Luego viene el campo de la función, que es otro byte. Luego viene el campo de datos, que el campo de datos son n por 8 bits, o sea, n bytes, ¿sí? Y luego viene el campo que estamos calculando, que es CRC, que son 2 bytes. Pero es que aquí es donde viene la situación. No siempre son el mismo número de bytes. Ya sabemos que este es 1 y que este es 1. O sea, hasta acá tenemos 2 bytes. Pero acá podrían ser de 1 para allá. ¿Sí? O sea, podría ser un byte como podrían ser 10 bytes. Realmente llega hasta 250 bytes máximo. 255 bytes máximo. ¿Sí? Pero, como ven, es variable. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la trama fuera algo como 01, que quiere decir que va a enviar al esclavo 01, la función 05, ¿sí? Con los datos 00, 01. Fíjense que esto, es más, voy a devolver, no 01, voy a decirle 02. ¿Sí? Y aquí vendría el campo de CRC. Para calcular el campo de CRC, él tiene 1, 2, 3 y 4 bytes. ¿Sí? Pero si él va a dar la respuesta, o sea, si esto se le envía al esclavo, cuando el esclavo retorne la respuesta, yo aquí le estoy solicitando dos registros. Entonces, él me va a responder algo como 0105, me va a decir que vienen 4 bytes, ¿sí? Y vendrá la información de los registros. Digamos que los registros tenían FA000210. Entonces, cuando se va a calcular el campo de CRC acá, ¿sí? Resulta que ya tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tienes 7 bytes para calcular. Por esa razón es que se va tomando de a byte. ¿Sí? Entonces, primero tomará este. Cuando termine con este, lo que quedó lo pasa a este. Y luego de aquí para allá hasta que termina aquí. Obviamente él no se va a analizar sobre sí mismo. Y la palabra que queda es sobre estos 7 bytes que están acá. Entonces, por esa razón es que al observar el procedimiento, entonces dice acá que el cálculo del CRC, ¿cierto? Se carga y se arranca con los primeros 8 bits, o sea, con el primer byte, ¿sí? Los primeros 8 bits, los primeros 8 bits del mensaje. Eh, Eso de hecho está aquí esto está aquí, de esa partecita, digamos que salió aquí del manual de referencia de Modbus. Básicamente eso está descrito. Wow, eso es casi al final. Ah, sí, señores, eso es un anexo. Acá. Eso está escrito acá, de cómo generar el CRC, ¿sí? Lo que pasa es que acá tiene ya unas funciones hechas en C para generarlo, pero pues básicamente ese algoritmo parte de ahí. Entonces, volviendo acá, tenemos que va a tomar los primeros 8 y que empieza a mover el registro.
¿sí? O sea, hacer un movimiento hacia la derecha. Movimiento hacia la derecha. Ah, bueno, una primera cosa. Lo que se hace es una XOR, ¿no? Eh, uno a uno, bit a bit. Bit a bit, eh, o sea que si yo tengo, por ejemplo, no sé, voy a poner solo 4 bits, 1011 y le quiero hacer XOR con 1100, por ejemplo, lo que yo hago es bit a bit. Es decir, este XOR este, ¿cierto? Que me daría uno, este XOR este que me daría uno, este XOR este que me daría uno y uno y uno XOR cero. Recuerden que la XOR, ¿cierto? Cuando es cero cero es cero, cuando es cero uno es uno, cuando es uno cero es uno y cuando es uno uno es cero. Es decir, cuando son diferentes da uno y cuando son iguales da cero. ¿Sí? Es bit a bit. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo ahí es que se tomen, ¿sí? Em, que se tomen los 8 bits y se haga una XOR con lo primero que había, es decir, con FFFF, o sea, con todos unos. Luego lo que sale se lleva hacia la derecha, ¿sí? Y ahí viene una cuestión de decisión, que esa decisión sería esta que está aquí. Y es, eh, ¿qué pasa si tengo un uno? ¿Sí? Si tengo un uno, entonces hago el XOR con mi polinomio generador. Si es un cero, simplemente vuelvo a correr. Y hago eso 8 veces. ¿Por qué lo hago 8 veces? Porque lo que cargué fue el primer byte, o sea, los primeros 8 bits de la trama. ¿Sí? Entonces, al cargar el primer byte, pues sencillamente vamos a tener solo 8 bits disponibles. Lo que pasa es que los bits que no están, porque aquí hay 16 bits, los otros bits que no están, los otros 8 se rellenan con ceros, ¿sí? Entonces, se hace 8 veces y viene en la 8 se mira eh, si es el último byte. Si es el último byte, se analiza el último bit y se decide si se hace, o sea, en la última parte se hace esto. Cuando llega uno al último byte, de todas maneras analiza esto. Y mira, si termina en cero, pues lo deja como está y si no, hace el XOR y ese sería la respuesta. Por esa razón es que aquí en el ejemplo, y entonces aquí en el ejemplo sí digamos que hay que hacer como una claridad, tiene un par de errores, la verdad, que por ahí le encontré. El primer error que tiene es que aquí se carga el primer byte, acá no es 00000000, sino 0010. Si ustedes se dan cuenta, acá la XOR de 1, 0 da 1 y acá la XOR de 1, 1 da 0. ¿Sí? Entonces, aquí es el primer errorcito. Pero la respuesta sí está bien, o sea, esto de aquí para allá está bien. Y el segundo error que tiene es aquí al final este acarreo no es 0. Este acarreo resulta, perdón, aquí. Este acarreo no es 0 sino 1, porque fíjense que cuando yo muevo esta, aquí termina en 1, esto es un 1, por eso vuelve y hace la XOR con el polinomio generador, ¿sí? Eso fueron solamente como los dos que encontré, pero la respuesta, esta que está aquí, sí es. ¿Listo? Am, pero fíjense que en el ejemplo básicamente hacen eso. Y entonces aquí la idea es, vamos a pasar ya a la práctica a mirar el ejemplo. Entonces, para no hacerlo así a manito, vamos a basarnos acá en esta tabla que se tiene en Google Spreadsheet. Eh, la idea de, la idea de la tabla pues es precisamente pues facilitar,
¿cierto? Poner los unos y los ceros. Voy a ver si de pronto un 150, no, 150 es con mucho, 125. Ahí estaría bien. Entonces, con esto vamos a tratar de solucionar lo que estaba en el taller. Lo que estaba en el taller, la palabra del taller era 0F05A5. Quiere decir que nuestra trama, voy a escribirla por aquí, 0F005A5. Nuestra trama tiene 3 bytes. Básicamente habría que hacer 3 veces el asunto, ¿sí? Entonces, uno arrancaría por la primera, es decir, por 0F, ¿sí? Luego de que termine con 0F, pues 0,5 y luego que termine con S con A5. Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente. Arranquemos aquí por 0F. Entonces, 0F sería 0000, 0000, 0000 y 1, 1, 1, 1. Entonces, esto que queda aquí es lo que hay ahora en el registro CRC. Es decir, que lo que se hizo acá fue reemplazar el registro CRC por este valor, ¿sí? Y ahora viene este paso que está acá. O sea, acabamos de hacer esto primero, ¿sí? Y empezamos a mover el registro CRC que ahora tiene este valor, lo movemos uno por la derecha. Entonces, esto es un corrimiento a la derecha con relleno de ceros, que quiere decir que vamos a coger estas y las vamos a mover para allá. Y rellenamos con cero el espacio que quedó. Fíjense que al moverlo, aquí me dio cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la decisión. Si es cero, volvemos a correr. Y si es 1, entonces hacemos la XOR. Entonces vamos a poner acá, este es el primer corrimiento. Entonces, como nos dijo, bueno, vamos a hacer el corrimiento, pues vamos a tomar este que está acá y lo vamos a mover uno a la derecha. Otra vez es 0 acá. ¿Qué quiere decir? Que hay que volver a correr. Entonces vamos a nuestro segundo corrimiento. Entonces llegamos con 0 aquí. Volvemos a hacer el corrimiento. Ups, perdón. Entonces volvió a dar 0 acá. Entonces volvemos a hacer corrimiento. 3. Recuerden que lo que va quedando aquí es el CRC. ¿Listo? Entonces volvemos a correr. Nos vuelve a decir que hay que hacer corrimiento. Eso pues era natural porque fíjense que aquí había 3 ceros al principio. Entonces este sería nuestro cuarto corrimiento. Y volvemos a correr. Pero acá, ups, aquí no es corrimiento lo que tenemos que hacer porque el bit que salió, el acarreo, digámoslo así, resultó ser un 1. Entonces lo que nos dice el algoritmo es, este es un 1, pues aquí hicimos un quinto corrimiento, este es un 1, entonces traigas el polinomio generador, entonces nos lo vamos a traer de acá. Es más, vamos a traernos todo. ¿Sí? Y vamos a hacer una XOR con ese polinomio. Entonces, de lo que quedó, la XOR con este. Entonces, bueno, esa partecita, lo que ustedes ven acá es la XOR de este con este, ¿sí? Básicamente, eso sí está formulado acá. Dice que si la XOR da 1, pues ponga un 1 y si la XOR da 0, ponga un 0.
Lo pongo así o si no aparecerían ahí un poco de verdaderos y falsos. Entonces, básicamente es hacer la XOR, pero si le hiciéramos a mano nos daría lo mismo. Fíjense aquí, por ejemplo, uno y uno da cero, uno y cero da uno, diferentes da uno, diferentes da uno, acá iguales da cero, ¿sí? Iguales da cero. Entonces, em, pues digamos que para facilitar esto obviamente, pues hecho a mano es uno por uno, ¿sí? Aquí como le estamos haciendo básicamente es hacerlo a mano también porque estamos haciendo paso por paso, pero y no es una fórmula que estamos utilizando, ¿sí? Bueno, entonces esto fue lo que nos dio la XOR. Entonces, este que está aquí es el registro CRC por ahora. Entonces volvemos y hacemos, ¿cierto? Un corrimiento a la derecha, que sería nuestro sexto corrimiento. Y aquí nos dice que hagamos otro corrimiento, pero el acarreo fue cero. Entonces le hacemos caso. El acarreo fue uno, entonces hay que hacer otra vez XOR con el generador. Entonces vamos a traernos estos dos y hacemos la XOR. Entonces esto es lo que nos dio la XOR. Llevamos 7 corrimientos. Este sería nuestro séptimo corrimiento. Hacemos la XOR y entonces aquí venimos y hacemos este corrimiento de acá. Y este sería nuestro octavo corrimiento. Entonces fíjense que cuando puse aquí octavo corrimiento, básicamente lo que me está diciendo es eh, que, que ya terminé de hacer los corrimientos, pero de todas maneras hay que analizar este. En este caso, cuando ya terminé con el byte, si eso es un cero, ¿sí? Entonces dejo como está el registro, ¿sí? Um, Dejo como está el registro y voy a seguir con el siguiente byte. Si esto fuera un uno, ¿sí? Tendríamos que hacer como último paso la XOR con el generador y ahí sí seguir con el siguiente byte. Pero como nos dio cero, entonces vamos a ponerle acá un byte, el siguiente byte, que sería 0,5. Entonces, y 0,5 que sería 0,1, 0,1. Listo. Y arrancamos otra vez con nuestro procedimiento. Entonces, traemos la XOR, hacemos XOR entre lo que quedó, ¿cierto? O sea, lo que quedó aquí que fue 44FF, ¿sí? En el registro. Le hacemos XOR con 0,5, que sería nuestro byte. Y comenzamos. Corrimiento. Primer corrimiento. Nos dio 0, entonces corrimiento. Este nos dio 1, entonces eh, hay que hacer XOR con el generador, entonces nos traemos esto acá, tanto el polinomio generador como el XOR. Nos venimos acá. Otra vez tenemos que hacer, actualicemos acá los corrimientos. Este fue el primero, este sería el segundo y este sería el tercer corrimiento. Entonces aquí ya llevamos 3 corrimientos. Otra vez tenemos que hacer XOR con el generador. Si en la primera casi no hicimos XOR, en esta será todo lo contrario. Listo. Entonces acá hacemos otro corrimiento.
nos dio 0, entonces aquí corrimiento. Nos volvió a dar 1, entonces XOR con el generador. Y actualicemos los corrimientos. Aquí hubo un corrimiento, 3, 4. Este sería el quinto. Volvemos a hacer, ya sería nuestro sexto corrimiento. Este sería nuestro sexto corrimiento. Nos dio 0, entonces sencillamente otro corrimiento. Ese nos dio 1. Este sería el séptimo. Entonces vamos con el polinomio generador. Y corremos. Y tenemos nuestro octavo corrimiento. Nos volvió a dar 0. Quiere decir que hasta ahí el registro de CRC, que sería este, hasta ahí va cargado con 43C4. Y pues nos faltaría el último byte, que sería A5. A5, entonces A5 sería este, que pues son ceros, todo esto hasta acá. Este sería A, que es 1, 0, 1, 0. Y este sería 5, 0, 1, 0, 1. Y arrancamos entonces. Primera XOR. Hasta ahí, ese byte pues será el último y hacemos la XOR. Entonces aquí otra vez arrancamos el procedimiento. ¿Sí? Hasta aquí va el CRC. Entonces el CRC, lo que va quedando cargando el CRC, pues está aquí, pues excepto los bytes. Entonces, hacemos el primer corrimiento. Nos dice que hay que hacer XOR con el generador porque dio 1. Hacemos eso. Listo. Otro corrimiento. Y actualicemos para no irnos atrasando. Aquí este es el primer corrimiento. El segundo corrimiento. Nos dice que otra vez hay que hacer XOR porque dio 1. Entonces hacemos eso. Y otro corrimiento. Entonces este sería nuestro tercer corrimiento. Nuestro tercer corrimiento. Y nos dio 1 otra vez. O sea que otra vez tenemos que hacer XOR. Perdón. Ahora sí. Otro corrimiento, este sería el cuarto y otra vez XOR. Listo. Corrimiento y como ya pueden ver es otra vez XOR porque el último bit es 1. Entonces actualicemos, este sería 2, este sería el 2, 3, 4, 5. Otro corrimiento más. Este sería el sexto y fíjense que aquí ya no tenemos que hacer XOR sino solo otro corrimiento. El siguiente sí tenemos que hacer XOR.
Listo, este sería nuestro séptimo corrimiento. Hay que usar el generador. Analizamos. Y este sería nuestro último corrimiento. ¿Sí? Bueno, octavo. Pero entonces, ojo acá, que acá digamos que es una parte importante. Si tuviéramos otro byte después, ¿sí? O en este caso que es el último byte que ya lo hicimos con la 5, ¿sí? Pero sea cual sea el caso, eh, aquí, a pesar de que es el octavo corrimiento, como nos dio 1, hay que hacer por última vez la XOR con el generador. Y este que está aquí, este sí sería la respuesta. Ahora sí. Este sería el resultado. O sea, este que está aquí, por ahora es casi el CRC. Voy a ponerle aquí, de hecho, así, casi el CRC. Ya les digo porque es casi el CRC. Que es E882. ¿Por qué digo que es casi el CRC? Porque a la hora de mandar esto a la trama como tal, a la hora de mandar esto a la trama como tal, lo que yo voy a escribir en la trama es 0F, primer byte, 05 a 5, pero en vez de escribir E882 voy a escribir 82 E8. Este que está aquí sí sería el CRC. Ups. ¿Correcto? Entonces, el CRC que aparece acá, ¿sí? Eh, es lo que vendría en este último byte y la trama completa entonces sería toda esta. Esta sería la trama que se estaría enviando, ¿sí? Por el medio. Pero entonces, fíjense que básicamente lo que se hizo fue seguir el procedimiento, ¿sí? Hasta llegar acá. Ya este es el último byte, se vio que este era uno. Si queremos comprobar eso, vamos a mirarlo, pues digamos que con otro algoritmo. Vamos a buscar acá CRC Online Calculation. Esta es una herramienta de muchas que hay para, para comprobar. Y de hecho lo voy a hacer por partes. Fíjense, 0,5. Fíjense que me da... Ah, no, perdón. El primer byte no es 0,5, es 0F. 0F me da 44 FF. Si nos vamos acá, fíjense que el primer resultado que nos dio antes de seguir con el segundo byte fue 44 FF. Vamos al segundo. El segundo sí es 0,5. Entonces, si fuera solo 0F05, nos daría 43C4. Vamos a mirar aquí el resultado antes de poner el último y es 43C4. ¿Sí? Y si vamos al último, es decir, poniéndole acá a 5, pues nos da E882, que en efecto fue lo que dio acá.
de 882, ¿sí? Pero igual yo podría seguir, es decir, este porque este era el último byte, pero si aquí hubiera habido otro byte más, pues hacíamos el procedimiento de aquí para allá, ¿cierto? Y lo que nos da, pues sería después ahí sí el CRC y así sucesivamente. Por lo que yo les decía, las tramas finalmente son de longitud variable, ¿sí? Esta tenía 3 bytes, pero el resultado, o sea, lo que devuelve el esclavo, muy seguramente sería de más, ¿sí? Pues si estábamos solicitando la posición de un registro o algo, pues muy seguramente va a ser más. Listo, ese sería entonces el primero. Como ven, pues esto es lo más a mano que lo puedo hacer pues aquí para presentar en pantalla, pues, porque digamos que haberlo hecho pues sobre el lápiz óptico, sobre el lapicito, pues hubiera sido bastante extenuante. Pero fíjense que de una u otra manera seguimos con los procedimientos, hacer los corrimientos, hacer las XOR, corrimiento, XOR y así sucesivamente, ¿sí? Para llegar al resultado. Obviamente, a la hora, si ustedes lo hacen también paso por paso, se darán cuenta que hay un algoritmo en eso. Hay un procedimiento que una función podría hacer y que se hace con ifs y con corrimientos, ¿sí? Bueno, queda claro, digamos, la solución a alguna pregunta hasta este momento. No, señor. ¿Vale? Profe, yo tengo una pregunta, no me quedó claro lo del polinomio generador, que es A001. Bueno, el polinomio generador es diferente para acá. Si te das cuenta que aquí hay varios tipos de generación de CRC. Acá aparece CRC16, CRC16 Modbus, CRC16 SIG, CRC66DT Modem, CRC32. Cada uno de estos es un polinomio generador establecido para la aplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí busco cuál es la definición del CRC32, aquí creo que inclusive en Wikipedia está. Ah, no. CRC32. No, pero estos son calculadores. Acá. Fíjate que el CRC32 tiene este polinomio, que es 1x, x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Ponen los unos en la posición en donde quedarían los 16. Me explico. Hacemos aquí. Y entonces, pues no lo voy a hacer con el 32 porque es como larguito. Pero si hagámoslo, por ejemplo, con el CRC12, ¿sí? Ah, CRC12 quiere decir que yo voy a tener 11 bits de trama, ¿sí? Entonces aquí vendría el bit 1, aquí vendría el bit 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 12 siempre va a estar en 1. Uy, eso me quedó como muy cerca. 10, 11 y 12. Entonces, el CRC 12 dice que el polinomio es x a la 12 más x11 más x3 más
x2 más x más 1. Sí, entonces, básicamente lo que me está diciendo eso es que espera, a ver que a mí aquí me faltó el bit 0. Sí, yo sí decía que algo me faltaba. Entonces, el bit 0. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que este bit está siempre en 1, más pongámoslo en otro color, y que además el bit, eh, el bit 11, contando el bit 11, o sea, este está en 1, ¿sí? El bit 3 está en 1, o sea, el bit 2, el bit 1 y el bit 0. ¿Cero por qué? Porque esto sería x a la 0. 1 es x a la 0. Y el resto de bits están en 0. Entonces, este que está aquí, para esa aplicación específica, sería el polinomio generador. ¿Sí? Que bueno, según la descripción que está aquí, dice que ese CRC2 es normalmente para transmitir flujos de 6 bits. ¿Sí? Para Modbus, específicamente para Modbus, se escogió que el polinomio generador fuera x16, x a la 16 más x a la 15 más x a la 2 más 1. ¿Sí? Que si tú te das cuenta, tomándolo desde el bit, va a ser un poquito más largo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Observen que este siempre está en 1 y no se toma de más, porque es que desde acá hasta acá hay 16 bits, del 0 al 15 hay 16 bits. Esto es como para darle nombre realmente. Entonces, si tengo, lo que me dice es que el bit 15, el 2 y el 1 están en el, x a la 2 y el x a la 0 están en 1. Entonces, quiere decir que este está en 1, 14, 13 y 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, ese no es el de Modbus específicamente, este es el de CRC16. El de Modbus es sin este. Sí, o sea, es solamente 1, 15 y 16. Este sí es el polinomio. Entonces quiere decir que este señor de acá es un 0. Listo. De ahí es de donde sale acá esta palabra de acá, este byte, ¿sí? Es, ay, perdón, otra vez. Es que estaba mirando donde no era. El polinomio de Modbus es... Voy a borrar este.
El polinomio de Modbus es x16 más x15 más x13 más x2 más, no, mentiras, más 1. Ese sí es. Qué pena con ustedes que estaba mirando justo en donde no era, pero ya. Entonces, ahora sí, este es un 1, este es un 0, corremos, ¿sí? Y este es un 0. Entonces, de aquí aparece, estos bytes es A, 0, 0, que son estos otros 4, y 1. Pero esto digamos que se decide, pues, como les digo, no es porque de pronto se hayan sentado las personas de Modbus y dijeron, ay, a la vez que a mí me gusta como el A001. No, eso tiene que ver con algo que se llama la distancia entre bits, que es un cálculo en el que se calcula por medio de la probabilidad de que uno o más bits se volteen, pase un 1 a ser 0 o 0, 1, 1, y de ahí salen esos polinomios. Son polinomios que tienen distancias tales que, que sea difícil que que pase lo que pasa en la, en la paridad, y es que como ahí la distancia no es tan alta, pues si yo cambio 2 bits, pues la paridad ya no me sirve. Entonces, esos polinomios salen de ahí, ¿sí? Salen de buscar la mayor distancia entre bits que sea posible. Como les digo, para Modbus es ese, pero como vieron, hay otros polinomios distintos, ¿sí? Aquí nomás hay 4, ¿ven? Entonces, de hecho aquí, si de pronto quieren meterse bien en la teoría de eso, acá hay un libro en la referencia, ustedes pueden entrar aquí. Este libro, si ustedes, pues está en la biblioteca virtual de Uniminuto, es un libro de comunicaciones digitales. Ahí en ese libro hay un capítulo completo sobre CRC y dice de dónde se calculan estos polinomios, pero pues digamos que así a grandes rasgos. Entonces, ese es precisamente el de mod. ¿Sí, sí se aclaró la duda? Pues por esa parte sí, profe, pero entonces digamos si la trama tuviera entonces 8 bits, entonces sería un polinomio diferente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos para No, saber cuál es el polinomio? no, por eso digamos que así fue como iniciamos. Mira aquí. Entonces, por eso les decía, el campo de CRC es un campo que tiene 2 bytes, ¿sí? O sea, este FFFF son 2 bytes, y en términos del Modbus siempre va a tener ese campo 2 bytes. Aunque tuviera solamente un byte la trama, de todas maneras CRC va a seguir teniendo los mismos 2 bytes, ¿sí? ¿Qué pasaría si tuviera solamente un byte? ¿Sí? Los 8 bits que tú dices. Pasaría exactamente esto. Y aquí pues en pequeñito, es lo que pasaría si hubiéramos terminado acá. Nos hubiera dado 44FF. Porque precisamente como se hacen los corrimientos, yo estoy tomando ese el byte y corriéndolo 8 veces, termino con ese y sigo con el otro. Entonces, no importa si la trama tiene un solo byte o tiene 100 bytes de ahí para allá,
o 200 y pico, que sería lo máximo que aguantaría, 257 bytes, que es lo máximo que aguanta Modbus. No importa si tiene 1 o 257, como es una cuestión que va tomando por byte. Toma el primer byte, hace su procedimiento. Toma el segundo, hace su procedimiento. Pues no importaría, ¿sí? Entonces, siempre va a ser el mismo polinomio generador y el campo de CRC siempre va a tener 2 bytes. Entonces, eso no va a cambiar. ¿Sí, sí es claro? O sea que ese es el polinomio, profe, que vamos a usar, digamos, para otro ejercicio. Sí, Y señor. siempre el pues va a ser con A001. Sí, señor. Ese campo, Ah, ese polinomio es el que siempre se va a usar para motos. ok, listo, profe, gracias por Vale. la aclaración. Sí, señor. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿por qué se intercambia la salida, la final? Eso sí es procedimiento, ¿sí? Pues realmente eso le da como cierta forma de recodificar el asunto. Eh, digamos que una cuestión técnica podría ser que haya, no sé, eso sería en la decisión de los que desarrollaron Modbus. Eh, pero finalmente, como el procedimiento dice en ambos casos, o sea, en el emisor y en el receptor, el procedimiento dice lo mismo. Si el procedimiento le está diciendo gire los datos, pues entonces, tanto en el emisor como en el receptor, pues va a quedar la misma palabra, ¿sí? O sea, en este caso, en nuestro ejemplo va a quedar el mismo 82E2 en vez de E882, ¿sí? Pero digamos que así, que yo te pueda decir una razón técnica de por qué girar los datos, no la conozco, la verdad. Vale, profe. Bueno, listo. Vamos a pasar entonces, pues, si no hay otra duda. El segundo ejercicio era más bien sencillo, o es más bien sencillo. De pronto, ¿dónde vi la confusión? Bueno, ¿y qué pasó con la trama? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con una trama real? La cuestión es la siguiente. Hagamos una línea por acá. ¿A qué me refiero yo con una trama real? Lo que pasa es que recuerden que en ASCII, cuando uno va a hacer la trama en ASCII, lo que uno hace primero es tomar el CRC y abrirlo. De hecho, creo que aquí hay, voy a pasar acá, aquí donde estamos en el LRC, ¿sí? Hay un ejemplo. Fíjense que la trama RTU significa la que estábamos trabajando ahorita, ¿sí? Es 0205A6, por ejemplo, ¿sí? Y FF00, que sería el CRC. Entonces, voy a pasar aquí, trabajemos con esa. Entonces tenemos 0205 A0, esa minúscula no, como que no hay, A0, y aquí viene el campo de CRC. El campo de CRC, pues no, eso era un ejemplo, ¿sí? Voy a ponerle simplemente acá el campo de CRC. Esta es una trama RTU, ¿sí? Pero hay un modo también que es el modo ASCII, que ese lo vimos en clase y estaba, digamos, en la literatura. Hay un modo que es el ASCII, que el ASCII lo que hace es enviar esta trama, pero la envía es en código ASCII. ¿Cómo la envía en el código ASCII? Pues resulta que ya no envía 0, sino que envía 30, no envía 2, sino que envía 32, no envía 6, sino 36,
35, A que es 48 y 0 que es 30. ¿Sí? Como si yo lo fuera a escribir en ASCII, en un computador. Entonces el código ASCII del 0 es 30, el código ASCII del 2 es 32. Entonces él es como si estuviera escribiendo en una terminal. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, cuando se iba a escribir una arroba, que para escribir la arroba era alt más 64 y eso escribía la arroba. Esto es ASCII, solo que bueno, este no es ASCII hexadecimal, sino ASCII decimal, pero esto es ASCII, ¿sí? Entonces, es ese mismo ASCII. Les decían algo cuando veíamos en clase eh, eso, el modo ASCII. ¿Por qué usar ASCII o por qué no? La verdad es que ASCII serviría más cuando estoy trabajando con terminales de computadora, ¿sí? Porque en vez de mandar RTU y dentro de la computadora pasarlo a ASCII, de una vez viene en ASCII, entonces no lo tiene que pasar. Entonces, generalmente cuando yo tengo un hiperterminal para un PLC o algo que esté conectado por Modbus, pues el modo ASCII se evita un paso, ¿sí? Lo que pasa es que sí envía más bits, porque fíjense que si aquí antes enviaba, esto es todo un byte, esto es un byte, 2 bytes, 3 bytes y este que es 2 bytes enviaba 5 bytes. ¿Sí? Aquí ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el LRC que es otro byte. ¿Sí? Que es otro byte. Entonces van 7 bytes. Pero si es necesario el LRC por la misma razón que es necesario el CRC, porque en el camino alguno de estos le podría pasar algo y se va la información. ¿Sí? Entonces si en vez de 30, que es 00110000, llegar a 31 porque este último bit se cambia, o sea que llegar a 00110001, ya no estaríamos diciendo 02, sino que estaríamos diciendo 12. Que es otra cosa completamente distinta. O sea, ya no estaríamos llamando al esclavo 2, sino que estaríamos llamando al esclavo 12, que puede que ni siquiera exista. Entonces, por eso se necesita también un código de errores para saber que la información viene bien. Y en ASCII es el LRC. Entonces, lo primero que se hace es pasar la trama a ASCII, ¿sí? Y luego hacer la suma byte por byte y eliminando cualquier acarreo. O sea que básicamente si aquí tengo 30, 32, 36, 35, 48, 30, pues los voy sumando uno por uno. Entonces primero sumo 30 con 32 y ahí sí es suma, suma. No, ya no es XOR, sino suma, suma, suma. O sea que arranco por 0, 0, 0, perdón, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y lo sumo con 32, o sea, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y sumo. Sí, entonces 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 0 más 0 me da 0, 0 más 0 me da 0, 1 más 1 me da 0 y llevo una, 1 más 1 me da 1, 0 y 1 me da 1, 1, entonces 1 y llevo una, 1 más 0 me da 1 y 0 más 0 me da 0. Y a esto que quedó, se lo sumo al siguiente, entonces el siguiente sería 36. ¿Sí? Entonces 0, 0, 1, 1, 0, 0, perdón, entonces 36, 0, 1, 1, 0 y sumo. Entonces 0 y 0 me da 0, 1 y 1 me da 1, 0, 0 y va 1, ¿sí? 1 y 1 me da 0 y va 1, 1 y 0 y 0 me da 1, 0 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 0, 1, 1 y 1 me da 0, 1 y 3. Esto que está aquí se lo sumo al siguiente, que sería 35. Entonces, 0, 0, 1, 1 y 5 que es 0, 1, 0, 1 y sumo. 0 y 1 me da 1, 0 y 0 me da 0,
0 y 1 me da 1, 1 y 0 me da 1, 1 y 1 me da 0 y va 1, 1 y 1 me da 0 y va 1, 1 y 0 me da 1, y 1 y 0 me da 1. Y el siguiente sería 48, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿sí? Entonces sumo. 1 y 0, 0, 0 y 0, 0, epa, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 1 y 1 me da 0, va 1, ¿qué pasa aquí? 0 y 0, 0, 1 y 1 me da 0 y va 1, y 1 y 1 me da 0 y va 1, ¿sí? Este acarreo se descarta. Entonces me quedo otra vez con 8 bits. Entonces el siguiente sería 30. Entonces 30 es otra vez 0011 y 0000, que creo que ese es el último byte. 1 y 0 me da 0, 0, 0, otra vez. 1 y 0 me da 0 solo a mí. 0 y 0 me da 0, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 1, 0 y va 1, 1 y 1, 0 y va 1, 1 y 0 más 0 me suele dar 0. Y esto que quedó acá, ya después de terminar con los bytes, lo mismo. Si fueran 30 bytes, pues se va byte por byte hasta que se termina el último, ¿sí? Y este sería el LRC. Fíjense que el procedimiento resulta ser un poco más sencillo, ¿sí? Eh, pues porque a la final simplemente es ir haciendo sumas sucesivas con el sumas sucesivas con cada uno de los bytes, ¿sí? Y descartando los acarreos. Y lo que me dé, pues este sería el LRC de estos datos. O sea que realmente la trama completa sería 30, 32, 36, 35, 30, 32, 36, 35, 48, 30, 48, 30 y el LRC, que este sí no se voltea ni nada, que sería 45. Toda esta sería la trama que enviaría por ASCII mi equipo hacia otro, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento, esa parte es sencilla. Entonces, venía, el taller básicamente solicitaba que se tuviera una trama estándar, ¿sí? Para, no me acuerdo. O sea, ¿alguno de ustedes se acuerda para qué era? Para escribir un bit, creo que era. Mm, vamos aquí, tema 7 taller. Dice, realiza una petición Modbus para leer el registro 40.005 y muestra el cálculo del LRC y la trama completa. Leer un registro 40.005. Entonces, cuando digo leer un registro 40.005, me voy a ir para acá. Debe estar en la 8. Bueno, en la otra 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bueno, aquí está la trama, bla, bla, bla. No, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no.
abrí el... Aquí. Entonces aquí cuando dice leer el registro 40.005, me estoy hablando de una función 03, ¿sí? El 40.005, recuerden que los registros empiezan en 0, o sea, el 40.001 es 0, el 40.002 es el 1 y así sucesivamente. O sea que desde el 40.001 hasta el 40.005 hay 4 registros, ¿sí? Que eso era lo que explicábamos también en clase, y es que los registros normalmente van de a 10.000. Entonces, si es, por ejemplo, el registro de las bobinas, de las salidas, ¿sí? Va del 10.000 al 10.000, al 19.900, perdón, al 10.999. Eso serían al 19.999, ¿sí? Quiere decir que la primera bobina sería el registro 10.001, o sea, la bobina 1, ¿sí? Sería el registro 0, que apunta a la dirección 10.001, ¿sí? La bobina 2 sería el registro 2. ¿Por qué sabe él que es el 10.000? Porque cuando yo le digo 01, él ya sabe que le estoy hablando de bobinas. Entonces, dentro de su campo de registro allá, el PLC o lo que yo lo esté trabajando, dentro del campo de registro, pues él va a saber que cuando yo le digo 01 me estoy refiriendo al campo 10.000. Entonces, cuando yo le digo que es un 03, de hecho me estoy refiriendo a los 40.000, ¿sí? O sea, ahí digamos que estoy diciendo lo mismo dos veces, ¿sí? Cuando yo le digo 40.000 es porque son los registros de almacenamiento. Entonces, con que yo en la parte de función le diga 03, ya le estoy apuntando al 40.000, ¿sí? O a los registros dentro de los 40.000, desde 40.000 hasta 49.999. Entonces, básicamente, lo que se tenía que hacer ahí era armar la trama RTU con esto, ¿sí? O sea, que ya sabiendo eso, cuando digo, bueno, ¿a cuál esclavo había que enviárselo? Bueno, no dice, o sea que podemos escoger un esclavo cualquiera. Normalmente, pues el 00, digo el 01. ¿Qué quiere decir? Que mi trama RTU vendría 01 suponiendo que el esclavo fuera 1. Si fuera 00 sería un broadcast, pero leer registros en broadcast no es algo que se haga comúnmente porque entonces todos los esclavos quedarían preguntándose como, venga, ¿cómo vamos a responder todos al tiempo? Entonces, vamos a suponer que tenemos 01, que es el esclavo. Ustedes pudieran poner cualquiera, pero de que no fuera 0. Que quiero leer un registro. Quiere decir la función 03. Ya con eso le estoy diciendo que es leer un registro, o sea que ya estoy apuntando a los 40.000 algo. Pero cuando digo que es al 40.005, quiere decir que el código de función, bueno, perdón, este es el código de función 03, que es leer un registro, ¿sí? Este es el ID. Le voy a hacer al registro 40.005, o sea que es 04 acá. ¿Por qué es 04? Porque recuerden que como los registros arrancan en 40.001, ¿sí? Esta sería la posición 0, 0, 0. Entonces el 40.005 sería la posición 04. ¿Cuántos registros va a leer? Uno nomás. Entonces 01. Y aquí vendría el CRC. Pero como lo vamos a hacer en ASCII, este CRC no nos importa, no habría que calcularlo. Vamos a tomar solamente esto que está aquí. O sea que básicamente la palabra en ASCII que tendrían que sumar sería 01, perdón,
30, 31, 30, 33, 30, 34, 30, 31. Esta sería la palabra a sumar, byte por byte. Ese 3, qué horrible. 31, eso. Y aquí, con esto se halla el LRC, como lo hicimos arriba. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba el asunto? En que ustedes observen cómo es que se arma una trama RTU. ¿Sí? Que cuando me dice leer un registro, pues entonces me voy para el manual y miro cuál es el código para leer registros. ¿Sí? A un esclavo, el ID, como les digo, podría haber sido cualquiera. ¿Sí? ¿Y cuántos registros va a leer? Uno. Entonces, de ahí es de donde sale precisamente esto que es el esclavo 103, lee registro, el 40.005 y un solo registro. El resto, digamos que ya es hacer las sumas, pero lo interesante y donde, pues, digamos, hubo la confusión fue en eso, en crear la trama. Y pues, de nuevo, la idea es que ustedes sepan bien crear tramas a mano para que apropien bien qué es el ID, qué es el campo de función, qué va para la parte de datos, qué significa cada uno de ellos. Por eso les decía que de pronto si ustedes ven el video del taller anterior, pues ahí se hacían algunas explicaciones de, vea, aquí está el campo de datos, aquí está el campo de registro, aquí está diciéndonos que esto es una petición de lectura, que esto es una petición de escritura y así sucesivamente, ¿sí? Esas tramas que aparecen ahí son tramas RTU. Entonces es pasar de RTU a ASCII y hallar el LRC. Recuerden no tener en cuenta el CRC. ¿Sí sería claro entonces ahí esa parte? Profe, pero una pregunta. Es Cuéntame. que yo estaba viendo lo de las tramas del RTU y vi en una parte que cuando se hacía en ASCII, pues no aplicaba el CRC, sino el LRC y dos registros más, CF, si no estoy mal, CR, LF, algo así. Sí, señor. Y un punto y coma que es el inicio. Sí, los dos punticos, sí. Listo. Sí. Y digamos que si ves en la literatura, eh, aquí dice, mm, sume todos los bytes descartando el encabezado, que es lo que me dices, el punto y coma, y la terminación, que es el CRLF, ¿sí? O sea, el retorno de carro y paso de línea, ¿sí? Entonces, solamente se toman lo que dices, pero sí, tú tienes razón en algo, y es que la trama completa que se enviaría sería 3A, aquí, y aquí al final, después del LRC, que acabamos, pues que hallarían, después del LRC viene 0D0A, ¿sí? Que este es punto y coma, y este es CR y LF. Pero para hallar el LRC, no deben tener en cuenta ni este, ni este, ni este, porque esos ya son fijos, ¿sí? Y esos son el encabezado y el final de la trama. Es para que el receptor sepa en dónde arranca la trama y en dónde termina. Entonces, por eso no se tiene en cuenta. Solamente tienen en cuenta la carga útil, que sería la de los datos. Ah, listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como les decía,
Eh, pues simplemente en el taller lo que haré es como reanimar el taller, pero ya con otros datos. A la final da lo mismo, ¿sí? Eh, la idea es como que ustedes hagan el procedimiento eh, y ya ese taller quedaría pues obviamente para el siguiente jueves, eh, con el fin de que ustedes puedan pues practicar y si digamos tienen alguna duda, pues me escriben a la sala de conversación, ¿sí? Eh, Profe, una pregunta. ¿Vas a dime. subir el video de grabación? Sí, la grabación de lo que estamos haciendo, sí. Yo creo que se las voy a compartir por enlace. Y no, pues digamos que las grabaciones que he hecho antes las tengo subidas a YouTube. Pero esta como es más explicación así de un ejercicio específico y eso, les voy a compartir es más bien el enlace. Lo que sí va a pasar es que para poderla ver necesitan estar como en la parte, en el correo de Uniminuto, pero más allá de eso no. Entonces, como les digo, pues yo se las comparto por enlace sin hacerle edición, porque es que yo normalmente las clases que estamos grabando las bajo, las edito, les quito el inicio, les quito la finalización, que lo de la tarea, que le da, y ahí sí las subo a YouTube. Pero esta, como es toda explicación, pues sí se las comparto por enlace para que ustedes lo puedan ver ahí. O de pronto se las pongo en video como tal. Listo, profe. Bueno, listo muchachos. Entonces, pues ha sido todo por hoy. Yo creo que por ahí el domingo ya está subido los cambios del taller. No les prometo que ahorita porque es que como son 4 grupos diferentes, entonces toca hacer los 4 y tal, y pues ahorita tengo otra sesión. Entonces, pues no creo que alcance. Entonces, pues dicho esto, pues nada, pues gracias por asistir y pues ahí nos estamos comunicando, ¿vale? El domingo, como les digo, yo creo que ya está listo el, el taller, el nuevo taller. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias Que a usted, descanse. profe. ok, Buenas noches. bueno, sí señor.